Hola, la liturgia de este domingo recuerda el comienzo de la predicación de Jesús en Galilea. Y el Evangelio está tomado del capítulo 4 de Mateo, los versículos del 12 al 23. Dice así el texto. Al oír Jesús que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Dejó Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago en la frontera entre Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en una región de sombra de muerte, una luz les brilló. Desde entonces empezó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque está llegando el reino de los cielos. Paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que estaban echando la red en el lago, pues eran pescadores. Y les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos, dejando inmediatamente las redes, los siguieron. Más adelante vio otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo reparando las redes. Los llamó también, y ellos, dejando inmediatamente la barca y a su padre, le siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas judías, anunciaba la buena noticia del reino y sanaba las enfermedades y las dolencias de su pueblo. En el pasaje evangélico podemos precisar al menos 4 puntos que considero importantes. El primero es el contexto en el que se da la predicación de Jesús. El segundo, el contenido del anuncio. El tercero, el impacto que tiene su llamada a la conversión en la radicalidad de los primeros discípulos. Y el cuarto es la primera parte de un resumen de la actividad de Jesús en Galilea que presenta el evangelista. En cuanto al contexto de la predicación de Jesús, la ubicación en el tiempo la da el hecho de que Mateo indica allí que es cuando la voz de Juan Bautista ha sido silenciada ya en la cárcel, ¿no? Cuando Juan Bautista se encuentra encarcelado. El lugar es Cafarnaún, una ciudad situada a la orilla del lago de Tiberíades, en la región de Galilea, un territorio de frontera, siempre sospechado de paganismo. A esta ubicación espacio-temporal, Mateo añade un dato también teológico, ¿no? Que es la profecía de Isaías del capítulo 8, 23 al 9.1. El evangelista nos presenta la predicación de Jesús como una luz que brilla en la oscuridad, una luz que ilumina a quienes habitan una región considerada no creyente, la Galilea de los paganos, alejada de la Jerusalén que es en ese momento el centro del culto, el centro de la fe del pueblo hebreo. Galilea, en cambio, es una región de sombra y de muerte, ¿no? Un territorio marginal en la frontera entre las tribus de Zabulón y Neftalí. Allí comienza a brillar la luz de Jesús. En cuanto al contenido del anuncio, Jesús hace un llamado a la conversión. El verbo griego metanoeite subraya justamente la idea de un cambio de mentalidad
a causa del reino de los cielos que está llegando. El versículo 17 resume todo lo que Jesús en el Evangelio de Mateo anuncia acerca del reino de Dios con gestos y palabras a lo largo de los 10 primeros capítulos. Es decir, que para acoger el reinado de Dios que llega hay que cambiar el modo de comprensión, hay que cambiar el chip, ¿no? Creer, como Mateo, que la predicación marginal de Jesús es un acontecimiento que ilumina la vida de quienes habitan entre la oscuridad y la muerte. Comprender que Dios habla y se manifiesta justamente ahí, donde pareciera que la vida no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Es decir, tener la lucidez de entender que Dios cumple sus promesas en un territorio sospechado de heterodoxia. En cuanto a la respuesta de los primeros discípulos a la llamada que Jesús les hace, esta respuesta es una consecuencia de ese mismo llamado a la conversión y al cambio. La radicalidad extrema de estos discípulos se convierte también en un paradigma, en un ejemplo de nuestro seguimiento de Jesús. Es decir, dilucidar que por Él, por Jesús, vale la pena dejarlo todo, desde la familia hasta la posición económica, la posición social, hasta los ámbitos de nuestra cotidianeidad, para aventurarse a una nueva situación, la situación de andar de un lado a otro tras las huellas de Jesús, la de compartir sus itinerarios de frontera, la de aprender de Jesús un nuevo oficio, de asumir la misma tarea de Jesús, esa tarea de rescate, de redención. Finalmente, el texto indica sumariamente la predicación itinerante de Jesús por Galilea. El anuncio de la buena noticia no son solo palabras. El reinado de Dios se manifiesta en que Jesús efectivamente sana las enfermedades y las dolencias de su pueblo. Es decir, la proclamación del texto y su análisis nos lleva a plantearnos algunas cuestiones de nuestra vida de discípulos y de discípulas de Jesús en el contexto de nuestro mundo actual. Continúa siendo un desafío para nosotros, un desafío de conversión, creer que la luz de Dios alumbra en los márgenes de nuestra sociedad y dejarnos iluminar por esa luz. Escuchar la voz de Dios que nos habla justamente desde las periferias y que desde allí nos llama. Continúa siendo un desafío para nosotros hoy, un desafío de conversión, llevar a cabo los desplazamientos necesarios que nos conduzcan del centro a las periferias humanas, periferias sociales, dejar de lado las autojustificaciones y volvernos disponibles, volvernos vulnerables para compartir la alegría del Evangelio como Jesús lo hizo. Continúa siendo un desafío de conversión para nosotros creer justamente que Dios habita en esas zonas de frontera donde la vida pareciera un sinsentido, donde se juega la autenticidad de nuestro seguimiento de Jesús, pero donde también ese seguimiento de Jesús es siempre, o pareciera ser siempre, algo sospechoso.
continúa siendo un desafío de conversión para nosotros, ayudar a que esos ámbitos donde la muerte impone sus condiciones se transformen en espacios de vida en los cuales Dios continúe cumpliendo sus promesas de vida y de salvación para todos. A mí me gustaría pedirle a Dios en este día por cada uno de nosotros para que podamos avalar con nuestra vida lo que anunciamos con nuestras palabras, que nos conceda la audacia y la determinación espiritual de los primeros discípulos, que los hace andar nuevos caminos. Que Dios nos asista con su Espíritu para que entendamos que esta presencia marginal de la Iglesia es una continuación de la predicación de Jesús y es también cumplimiento de las promesas de un Dios que no abandona a su pueblo, sino que permanece junto a él. Que podamos ser servidores itinerantes de la palabra entre los pobres, anunciadores del reino de Dios entre los excluidos, seguidores de Jesús en las periferias de nuestras ciudades, en las zonas de fronteras, donde abunda la oscuridad y escasea la vida. Que así sea.